Imagínate esto. Ahorras durante 3 años. Cada quincena separas algo. Le dices a tu familia que espere, que ya viene algo bueno. Renuncias a vacaciones. Renuncias a cosas que querías. Todo con un solo objetivo en mente. Y al fin, llega el día. Firmas el papel. El vendedor te da las llaves. Salís del dealer con la camioneta más vendida de toda América. El Ford F-150. Esa noche la estacionas frente a tu casa y la ves desde la ventana. Porque así de orgulloso te sientes. Pero 2 semanas después, algo pasa. El motor hace un ruido que no debería hacer. Las luces del tablero parpadean sin razón. Y un día, en plena autopista, a 70 millas por hora, el camión simplemente se apaga. No falla despacio, no te avisa. Se apaga. Logras orillarte. El corazón te late a 1000. Y lo primero que piensas es, esto tiene solución. Es algo pequeño. Lo cubre la garantía. Llevas la troca al dealer. El mecánico la revisa. Y cuando vuelve, te dice algo que no esperabas. Lo siento. Esto no está cubierto por la garantía. Y ahí empieza la pesadilla. Porque no eres tú solo, para nada. Son miles. Decenas de miles de dueños del F-150 en todo el país que vivieron exactamente lo mismo. Algunos perdieron más que dinero. Algunos perdieron su negocio, su trabajo, su tranquilidad. Hoy te cuento esa historia completa, desde el principio hasta el final, sin filtros, sin excusas, y con todo lo que Ford no quiere que sepas. Durante décadas, el Ford F-150 fue mucho más que una camioneta. Desde 1977, el F-150 se convirtió en el vehículo más vendido de los Estados Unidos, no la más vendida entre las pickups, no la más vendida en su categoría, el vehículo más vendido de todo el país, año tras año, sin parar. ¿Cuántos años seguidos? Más de 40. 40 años siendo número uno. Eso no lo logra ningún auto de lujo, ningún sedán familiar, ningún SUV de moda, solo el F-150. ¿Y por qué? Porque el F-150 no le vendía transporte a la gente. Le vendía identidad. Era la camioneta del contratista que arranca a las 5 de la mañana, del ranchero que la usa para todo y nunca la lava porque siempre está trabajando, del papá que la lleva llena de barro un día y llena de niños al día siguiente. Era resistente, era confiable, era americana. Ford entendió eso muy bien y durante décadas lo cuidó. Mejoraba el motor, mejoraba el interior, añadía tecnología, pero siempre con cuidado. Porque cuando tienes el producto más vendido del país, no puedes darte el lujo de arruinarlo. O eso se suponía. Porque en 2015, Ford tomó una decisión que cambió todo. Decidieron reemplazar el cuerpo completo de acero del F-150 con aluminio de grado militar. Lo llamaron la revolución del aluminio y lo anunciaron como si fuera el mayor avance en la historia de las camionetas. La promesa era clara. Más ligero, así que más eficiente en gasolina, más resistente a la corrosión, igual de fuerte, pero más moderno. Los medios aplaudieron, los analistas dijeron que era brillante, y las ventas siguieron subiendo. Pero en los talleres, en los foros de Internet, en los estacionamientos de los dealers, algo muy diferente estaba empezando a pasar. Los problemas no llegaron de golpe. Eso es lo más traicionero de esta historia. Llegaron despacio, uno por uno, como goteras que parecen pequeñas hasta que el techo se cae. A finales de 2015 y principios de 2016, empezaron a aparecer reportes en foros de dueños del F-150. Gente con el motor EcoBoost de 3,5 litros, describiendo cosas que no tenían sentido para un vehículo nuevo. Mi camioneta se apaga sola cuando voy a alta velocidad en la autopista. El motor hace un golpeteo extraño cuando acelero. El dealer dice que es normal. Perdí la dirección asistida en plena curva. Por poquito choco de frente. Llevo 3 veces al taller y cada vez me dicen que no encuentran nada. ¿La respuesta de Ford? Silencio. O peor que silencio. Sus propios dealers les decían a los clientes que eso era comportamiento esperado del sistema, que la nueva tecnología a veces se sentía diferente, que había que darle tiempo al vehículo. Comportamiento esperado. Así llamaron a que una camioneta de $60.000 se apagara sola en la autopista. Mientras tanto, el problema que más empezó a repetirse tenía un nombre técnico: falla del convertidor de torque. En los modelos del F-150 equipados con la nueva transmisión automática de 10 velocidades,
El convertidor de torque presentaba un defecto que hacía que la caja se sacudiera, vibrara, golpeara y en muchos casos simplemente dejara de responder. Imagínate ir manejando y sentir que tu camioneta de repente empieza a temblar, como si algo por dentro se estuviera rompiendo. Porque esencialmente, eso es lo que estaba pasando. El costo de reparar ese problema fuera de garantía, entre $3.000 y $5.000, dependiendo del taller y la gravedad del daño. Y cuando los dueños reclamaban, Ford y sus dealers tenían una respuesta preparada. Eso no está cubierto. O, ¿necesitas una actualización de software? O, ya estamos trabajando en ello. Trabajando en ello. Mientras tú sigues pagando la mensualidad de una camioneta que no funciona. Pero eso fue solo el inicio, porque lo que vino después fue mucho más grave. El motor EcoBoost era la gran apuesta tecnológica de Ford. Un motor que usaba turbocompresores para generar la potencia de un V8, con el consumo de un 4 cilindros. En papel era ingenioso. En la práctica, millones de personas lo compraron porque sonaba demasiado bueno para rechazarlo. Y al principio funcionó. Las ventas explotaron. El EcoBoost se convirtió en el motor más popular del F-150, hasta que empezaron las fallas de enfriamiento. Lo que se reportó fue esto. El sistema de enfriamiento del EcoBoost tenía un defecto que permitía que el líquido refrigerante se fugara internamente hacia los cilindros del motor. Cuando eso pasa, la mezcla de aire y combustible se contamina. El motor empieza a fallar, y si no lo detectas a tiempo, el daño es total. Reemplazo completo de motor. Entre $8.000 y $15.000, a veces más. Y los testimonios de los dueños eran devastadores. Una persona dijo: iba con mis hijos en la autopista cuando el motor hizo un ruido horrible y se apagó. Tuve que pedir que nos vinieran a remolcar. El dealer tardó 2 semanas en atenderme, y luego me dijeron que el motor necesitaba reemplazo y que no estaba cubierto por garantía, porque yo no había llevado el vehículo a mantenimiento cada cierto número de millas exacto. Tenía 32.000 millas encima. Otro dijo: prendí mi F-150 un martes normal. Para el jueves ya estaba en el taller. Para el viernes me dijeron que el motor había sufrido daño severo. Perdí el vehículo en menos de una semana. Alguien más escribió: pagué $68.000 por esta camioneta hace menos de 2 años. Hoy no sirve. Y Ford me ofrece un descuento en el siguiente vehículo como compensación. Un descuento. Ford respondió con actualizaciones de software, con boletines técnicos, con parches, pero nunca con un retiro oficial masivo y coordinado, desde el principio, nunca con una comunicación directa a todos los dueños diciendo: hay un problema, lo vamos a resolver, vengan al dealer sin costo. Nada de eso. En cambio, cada dueño afectado tenía que descubrir el problema solo, pelear con su dealer solo, y en muchos casos, pagar de su bolsillo primero para luego intentar reclamar. Y mientras todo eso pasaba, Ford seguía lanzando anuncios del F-150. Seguía mostrando la camioneta cruzando ríos y jalando remolques enormes. Seguía diciendo que era la más dura, la más confiable, la mejor. Porque las ventas seguían siendo buenas. Y para Ford, eso era lo que importaba. Llegó un punto en que los dueños agotaron todas las opciones directas con Ford y sus dealers, y entonces hicieron lo único que quedaba: contratar abogados. Las demandas colectivas empezaron a acumularse en distintos estados. California fue de los primeros, luego Texas, luego Florida, y se fueron sumando más. El argumento central de las demandas era serio. Ford tenía conocimiento previo de los defectos. No los descubrió después de lanzar el vehículo. Los conocía antes. Las pruebas internas lo mostraban. Y a pesar de eso, tomaron la decisión comercial de lanzar el F-150 al mercado de todas formas. Documentos presentados en algunos casos incluían comunicaciones internas de ingenieros de Ford, donde se describían los problemas detectados durante las pruebas, donde se señalaban los riesgos y donde se tomaban decisiones que priorizaban los tiempos de lanzamiento sobre la resolución de esos problemas. Si eso es verdad, y los documentos sugieren que sí, no estamos hablando de un error de manufactura. Estamos hablando de una decisión empresarial consciente de poner en el mercado un producto con fallas conocidas. Ford negó todo. Siempre lo hace. Dijo que los problemas eran exagerados, que los clientes no entendían cómo funcionaba la tecnología nueva, que había que darle tiempo al sistema. En algunos casos, sus abogados argumentaron que los clientes habían abusado del vehículo, que no habían seguido el mantenimiento correctamente,
que las fallas eran culpa de los dueños. Tú pagas 60, 65, 70.000 dólares. Manejas tu camioneta de forma normal. Y cuando falla, te dicen que la culpa es tuya. Al final, varios de los casos llegaron a acuerdos extrajudiciales. Ford pagó compensaciones. En algunos casos extendió garantías. En otros, recompró vehículos. Los montos exactos de muchos acuerdos fueron sellados, lo que significa que no puedes saber cuánto pagó Ford en total. Y en ninguno de los acuerdos Ford admitió culpabilidad. Como siempre pasa en estos casos, fue suficiente para los afectados. Depende de a quién le preguntes, porque hay cosas que el dinero no recupera. Quiero que escuches 3 historias. No son estadísticas, son personas reales. Carlos lleva 20 años como contratista independiente en Texas. Pone pisos, hace remodelaciones, trabaja con sus manos. El F-150 no era un lujo para él. Era su herramienta de trabajo, la que usaba para cargar materiales, para llegar a los trabajos, para moverse entre proyectos. Compró el F-150 2018 con el EcoBoost. Lo financió. Estaba orgulloso de él. 14 meses después, el motor empezó a fallar. Lo llevó al dealer. Le dijeron que había que revisarlo con más detalle. Pasó una semana, luego otra más. Ford tardó 6 semanas en darle una respuesta definitiva. Durante esas 6 semanas, Carlos no pudo trabajar con normalidad. Perdió 3 contratos que tenía firmados, clientes que no pudieron esperar y contrataron a alguien más. Carlos calcula que perdió más de 40.000 dólares en trabajo durante ese periodo. Al final, Ford cubrió parte de la reparación y el dealer le ofreció 500 dólares como compensación por las molestias. 500 dólares por 40.000 de pérdidas. María tiene un negocio de jardinería y mantenimiento en Arizona. Compró el F-150 porque necesitaba algo confiable para jalar su remolque con el equipo. Lo investigó, leyó reseñas, decidió que el F-150 era la mejor opción. La transmisión empezó a fallar a los 30.000 kilómetros. Golpes, sacudidas, respuestas lentas. Lo llevó al dealer. El técnico la miró y le dijo: «Señora, así se siente la transmisión de 10 velocidades. Es la tecnología nueva. Hay que acostumbrarse». María pagó 4.200 dólares de su propio bolsillo para que otro taller le revisara y corrigiera el problema. Meses después, Ford incluyó exactamente ese defecto en una reparación cubierta para dueños afectados. Nadie le avisó a María, nadie le regresó su dinero. Tuvo que enterarse sola y luchar sola para que le reconocieran lo que ya había pagado. Un proceso que le tomó casi un año. Y luego está James, veterano del ejército. Vive en Georgia. Cuando salió del servicio, tenía claro lo que quería. Una F-150. Siempre había sido su sueño. El vehículo que representaba para él el trabajo duro, la independencia, el esfuerzo que vale la pena. La compró. La manejó con cuidado. 8 meses después, el motor necesitaba reemplazo completo. Ford abrió un caso, asignó un número de caso y tardó 11 semanas en resolverlo. 11 semanas, durante las cuales James no tenía otro vehículo. Tenía que pedirle aventón a vecinos para ir al trabajo. Tenía que organizar su vida entera alrededor de no tener transporte. Cuando por fin le resolvieron el problema, no hubo disculpa formal. No hubo compensación por las 11 semanas. Solo la reparación cubierta. El F-150 no solo falló mecánicamente, le falló a personas que pusieron su confianza en él. Personas que tomaron una decisión seria, firmaron un papel importante y pusieron su vida parcialmente en manos de esa camioneta. Y la camioneta los dejó solos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo primero es algo que muchos no quieren escuchar. El F-150 sigue siendo la pick-up más vendida de América. Hay modelos y años del F-150 que funcionan perfectamente bien. No todos los dueños tuvieron problemas. Eso es un hecho, y hay que decirlo. Pero también es un hecho que Ford tomó decisiones durante años que pusieron a sus clientes en una posición muy difícil. Lanzaron tecnología nueva sin terminar de perfeccionarla. Respondieron a las quejas con lentitud. Pusieron la carga de la prueba sobre los dueños en lugar de sobre ellos mismos. Y resolvieron los problemas legales de la forma que les costara menos, no de la forma que fuera más justa para las personas afectadas. Eso no es un accidente. Eso es una forma de operar. Y tú, como consumidor, necesitas saberlo antes de firmar.
Antes de comprar cualquier vehículo, sin importar la marca, investiga los boletines de servicio del año y modelo específico que te interesa. Esos documentos son públicos. Están en la base de datos de la NHTSA, que es la Agencia de Seguridad Vehicular de los Estados Unidos. Ahí puedes ver exactamente qué problemas ha tenido ese vehículo y cómo lo resolvió el fabricante. Si ya tienes un F-150 y has tenido problemas, documenta absolutamente todo. Fechas, nombres, correos, recibos, todo. Esa documentación es lo que te protege si en algún momento tienes que reclamar. Y si un dealer te dice que algo es normal cuando a ti no te parece normal, no lo aceptes. Busca una segunda opinión. Llama directamente al fabricante. Y si es necesario, habla con un abogado especializado en defectos de vehículos. En muchos estados, la ley de limones te protege más de lo que crees. Nadie va a defender tu dinero si tú no lo haces primero. Esa es la lección más importante de toda esta historia. Ford es una empresa enorme con departamentos legales enormes y recursos casi ilimitados para defender su posición. Tú eres una persona que ahorró años para comprar una camioneta. La única ventaja que tienes es estar informado. Así que infórmate. Siempre. Si este vídeo te abrió los ojos, compártelo ahora mismo. Porque hay alguien en tu familia, entre tus amigos, en tu trabajo, que está pensando en comprar un F-150 en este momento. Y necesita ver esto antes de firmar. Dale like si llegaste hasta aquí. Eso me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo.